Borrador Definitivo te propone un sábado por la mañana distinto, con buena selección musical, editoriales, política local, nacional e internacional. Borrador Definitivo lo deja a tu consideración. Sábados de 8 a 10 en Digital 991. Muy buenos días, bienvenidos a un sábado más de Borrador Definitivo, otro programa que vamos grabado, el 546, que pertenece a este sábado 6 de junio. Grabados y con plantel reducido esta vez. Le mandamos un saludo a Alejandro, que esperemos que nos vaya a estar escuchando, porque él está con COVID positivo y estaba bastante cansado, agotado, lo había tenido un poco complicado, así que le mandamos un saludo y un deseo de que se mejore pronto. Tenemos casi la mitad del plantel enfermo con COVID también. Estamos como River. Sí, a usted que le gusta hacer acá un comentario futbolístico. No voy a tener a mi interlocutor futbolístico para yo puedo llegar hasta ahí, digamos, a decirle que estamos como River. Porque también lo saludamos a Edu, que viene recuperándose bien. Y bueno, y ya sabemos, tenemos a nuestra efemeridióloga. También aislada. Y un poco complicada. Bueno. Así que bueno, 3 sobre 6, está bueno esto. 50%. Bien, venimos zafando. Hoy tenemos un programa completito. Sí. Para las condiciones, para estar grabado, con una variedad de tópicos al día de hoy. Con bastante peso internacional, porque vamos a tener ahora, después de la música, una columna internacional que no la vamos a adelantar. Pero en el final del programa también vamos a tener una nota internacional a una de las constituyentes electas por un partido trotskista, el MIT, en Chile. Obviamente de eso estamos hablando, así que bueno, la nota también se la agradecemos a Luis, que no está con COVID positivo, afortunadamente. Es el tercer integrante todavía que viene zafando, además de quienes les hablan. Muy bien, si no le parece mal, y sin más, empezamos musicalmente la mañana. Empecemos. Y lo empezamos escuchando a la conocida como la estrella de Buenos Aires, porque un 3 de junio del 2014 moría Virginia Luque, actriz, cantante. Actriz, pasó por la radio, por la televisión, por el teatro. Virginia Luque, de voz muy personal, haciendo este tango que siempre viene bien para empezar la mañana, así tempranito. Más una mañana nublada, fea, como intuimos que va a ser la del sábado. Como sí, con pronóstico de lluvia. Así que Martirio, ya para empezar, ya el título lo dice todo. Martirio, Virginia Luque. Sola, increíblemente sola, vivo el drama de esperarte. Hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar, vergüenza de no olvidarte. Si yo sé que no vendrá sola, increíblemente sola. ¿Cómo están los que se mueren, los que sufren, los que quieren? Así estoy yo, por tu piedad, sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condenó al horror de que seas vos. Vos solamente, solo vos, nada en la vida más que vos, lo que yo quiero. Y entre la risa y la burla yo arrastré mi amor
llamándote. Fiebre de pasiones maldecidas que uno trae desde otras vidas y las sufre hasta morir. Dolor de bestia perdida que quiere huir del puñal. Yo me revuelco sin manos para librarme de tu mal. Sola, amorosamente sola. Mientras grita mi conciencia tu traición, la de tu ausencia, hoy, mañana, siempre igual. Sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condenó al horror de que seas vos, o solamente solo vos, nada en la vida más que vos. Lo que deseo, y entre la risa y la burla yo arrastré mi amor, llamándote. 445-4061. WhatsApp 15-433-1694. Borrador definitivo. Un espacio para vos. Un espacio para vos. Muy bien, así pasaba Virginia Luques, y para darle continuidad a la mañana informativa de Borrador Definitivo, vamos a la columna que normalmente nos hace Alejandro, para quien renovamos nuestro saludo desde aquí y nuestro deseo de prontísima recuperación, que es Internacionales. Creo que Internacionales fundamentalmente este fin de semana, bueno, viene precedido de un montón de tópicos, de cuestiones, de noticias que han relevantes a nivel mundial. Lo de Colombia, las elecciones en Chile en su momento, que es parte del proceso de Chile abierto ya hace más de un año. Lo de Palestina, lo de Myanmar, que nunca frenó, pero creo que esta semana le vamos a dedicar tiempo a las elecciones, a la segunda vuelta, al balotaje en el país cercano, en el país hermano, como se dice, de Perú. Sí, recordemos que están Keiko Fujimori por un lado y, ayúdeme con la memoria, Pedro Castillo, el maestro, el profe Castillo por el otro, que es docente, que se hizo conocido en una huelga docente muy importante a nivel nacional. Entonces es como que está dividido entre el sector de la derecha, del neoliberalismo, y el sector al cual se le quiere imponer un tinte más progresista, más de izquierda. Incluso los opositores, digamos, los sectores más del palo de los medios de comunicación y demás, están diciendo guarda con el peligro del comunismo. En realidad lo que primero habría que decir es que el marco en el que se desarrollan estas elecciones es de crisis absoluta, de crisis económica, crisis que se reflejaron mucho el año pasado con las movilizaciones que se llevaron puesto el gobierno de Manuel Merino, y de crisis sanitaria. Perú, quiero decir, es el país en este momento con más alta tasa de enfermos por millón de habitantes, que es un dato que a veces nosotros no creemos mucho, pero que de alguna manera marca la crisis que está viviendo el país del Alto Perú. Claro, lo que pasa es que recordemos también que esto se está desarrollando en un contexto continental que tampoco ayuda a buscar una paz social, esa paz de los cementerios que quiere siempre la burguesía, ¿no? Volvamos a mencionarlo, Colombia en llamas, con un paro nacional que ya lleva 36 o cerca de 40 días.
Chile, con un proceso abierto en el 2019, pero que nunca se cerró, que ahora quizás parece encaminado por el lado de la pelea más parlamentaria con la constituyente y demás, pero que en realidad nunca se cerró. Todavía permanece la memoria de lo que fue el estallido de Ecuador, también allá por 2019, que aparentemente está cerrado, pero que... Son procesos de luchas que tienen matrices bastante parecidas en la mayoría de los casos, ¿no? Uno tendría que pensar acá que hay varios puntos de contacto con Chile. En todo caso, una constitución hecha a la medida del fujimorismo, cuando Alberto Fujimori, recordarán todos, en el año 93 cerró el parlamento y gobernó de manera dictatorial, estableció una constitución del 93 que era bastante parecida a la de Pinochet en Chile. Y eso que en algún momento Pedro Castillo había dicho de llamar a una constituyente para reformarla, después, con el paso del tiempo, como suele pasar con estos hombres que se calzan el traje de izquierda como para poder ganar a un sector de electorado, cuando pasa el tiempo, cuando se acercan las elecciones, cuando se pone en evidencia la posibilidad de gobernar, van lavando su discurso, y entonces ya de izquierda, ya de rojo, pasó a ser un rosadito así palidito, donde no se diferencian en mucho con Fujimori, más allá de algunas cuestiones desde el discurso que también el fujimorismo ha ido adaptando para no perder voto. En todo caso, el descreimiento hacia las instituciones, hacia la democracia burguesa, es muy grande, y se notó mucho en la primera vuelta, cuando ninguno de los dos contendientes que se van a enfrentar a esta segunda vuelta superó el 20%, por ejemplo. Además de que hubo un altísimo porcentaje de votos nulos, de votos en blanco y demás, cosa que yo insisto con las comparaciones, ¿no? También lo veíamos y lo discutíamos con respecto a Chile. En la elección para constituyentes hubo alrededor de un 40-43% solamente de personas habilitadas para votar que efectivamente votó. Eso es lo que también marca la elección en Perú, es otro rasgo que iguala en todo caso estos procesos. Ahora, lo que es interesante ver es que el fujimorismo, podría decirse que es la búsqueda del voto útil por la propaganda anti. Desde el fujimorismo intentan agrupar a los sectores de clase media más de derecha con un discurso anticomunista, poniéndole un signo igual a Castillo, comunismo. Y desde el sector de Castillo intentan aglutinar su voto con un odio que hay en la clase obrera muy engendrado sobre el fujimorismo, el antifujimorismo. En eso después, cuando uno va a las cuestiones prácticas, no hay una gran diferencia entre uno y otro, porque ya lo ha dicho, ya ha ido lavando su discurso Castillo, ha quitado ya su primer promesa original de campaña electoral, que era convocar a una constituyente para reformar la constitución del 93, la nacionalización de todos los recursos naturales. Los recursos naturales de las empresas que deben estar en poder del Estado, las empresas productoras de energía sobre todo. Bueno, todo ese discurso ha ido girando, es más, ha ido incluso hasta ensalzando a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas represivas. En realidad ha ido girando hacia a una derecha que lo lleva a un punto casi de confluencia con el fujimorismo. De cualquier forma, el régimen y los sectores burgueses más concentrados de Perú le siguen teniendo miedo, porque entienden que el voto que está detrás de Castillo puede ser un voto que después se exprese en la calle exigiéndole que Castillo vuelva, o de alguna manera cobrándose que no haya cumplido con alguna promesa de campaña. Entonces, ante eso, los sectores patronales cierran fila detrás de Fujimori, no porque tengan miedo a la revolución social que pueda encarnar Castillo, sino porque justamente tienen miedo a esa debilidad del gobierno de Castillo, que en ella se pueda colar un poco el descontento y la lucha obrera, que indudablemente para Perú en este momento, como para cualquier país del continente, es la solución. O sea, romper con los partidos tradicionales, como vienen haciendo en varios de estos países, para dar cabida a una salida independiente del movimiento obrero, que seguramente no será encabezada por Pedro Castillo. Desde la perspectiva de la burguesía, no hay que envalentonar ni a la clase trabajadora, ni al sector pobre del campesinado, que en Perú, en un país mayormente rural como Perú, tiene mucho peso, ni a sectores de los pueblos originarios. No encontramos en análisis políticos qué rol están cumpliendo en este momento los pueblos originarios en esta elección, pero suponemos que estarán tratando de marcarle la cancha a Castillo
digamos, apoyándolo políticamente, pero también para arrancarle algún tipo de conquista seguramente. Sí, cabe recordar ya para terminar que las últimas encuestas dan que todavía, a pesar de que se han achicado los márgenes entre uno y otro contendiente, todavía todas las encuestas, las más serias, lo dan a Castillo ganando por un margen de 4 a 6% de votos. Lo cual indicará, después veremos el fenómeno de cuánto voto blanco, cuánto voto positivo se da en la elección. Y recordemos también que ya el movimiento progresista viene de un golpe anterior, que fue el gobierno de Ollanta Humala, que subió con algunas cuestiones parecidas a la de Castillo, y no cambió nada. No solamente no cambió, sino que empeoró mucho las condiciones. Así que bueno, desde nuestra parte poco esperar de un futuro gobierno de Pedro Castillo, pero sí me parece que hay que estar esperanzado en ese viento de lucha que se viene dando en América, que pueda colarse también de alguna manera en Perú, y a lo mejor este proceso electoral pueda abrir cauce a eso. Si se termina como eso, como un proceso electoral, y en el camino parlamentario no albergamos muchas esperanzas. No, por supuesto que la salida no viene por ese lado, pero tenemos que recordar también, insisto, la situación continental, la situación de Colombia, que siempre influye y mucho en los movimientos de las masas. Muy bien, así pasó el segmento internacional. Esperemos haber estado a la altura de las circunstancias, reemplazando al profesor Alejandro Morales. Seguramente la semana que viene o la próxima va a estar él acá para hacernos las recriminaciones necesarias. Iba a tener el proceso electoral ya definido. Bien, vamos para cerrar esta primera media hora con las efemérides, como siempre nos prepara Vicky Lázari, a quien le mandamos un enorme saludo. También un deseo de pronta recuperación. También recuperándose. El 31 de mayo es el Día Nacional de la Cerveza. Fíjese qué bueno esto, porque el 31 de mayo es el Día Nacional de la Cerveza. Vamos por Elia. Sí. Pero el 1 de junio, o sea, un día después, es el Día Mundial de la Leche. También. Pero tomar cerveza con leche es un asco. Pero a la noche toma cerveza y al otro día desayuna con un vaso de leche con cereales. En 1819 nace Walt Whitman, el poeta maldito Walt Whitman. Hojas de hierba, mis polainas. En 1852, 31 de mayo, es el acuerdo de San Nicolás. Muchos dicen que para la institucionalidad burguesa es la tercera fecha después del 25 de mayo, después del 9 de julio. El 9 de julio, y este 31 de mayo que dio base a la Constitución que un año después habría de surgir y conformar de alguna manera la nacionalidad después de tanta lucha. Sí, tengo entendido que de todas maneras después... Bueno, fue la separación... Claro, fue la separación Aires, de la Confederación contra Buenos Aires. Buenos Aires no aceptó... En realidad fue el inicio del blanqueamiento del enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior, que ya existía, pero que se blanqueó básicamente casi en dos naciones. Sí, pero eso duró 10 años, una década. De cualquier forma, de ahí habría de surgir la Constitución votada un año después en Santa Fe, y eso es lo que traemos hasta hoy. En 1962, también el 31 de mayo, fue justiciado en Israel Adolf Eichmann, el criminal nazi, el responsable del holocausto. Era el que Hitler le había dicho que solucionara el problema, le diera fin al problema judío, y ciertamente lo hizo con mucho esmero Adolf Eichmann, que fue secuestrado y sacado de un país. Después le pregunto cuál es ese país, a ver si lo recuerda usted. De manera clandestina, y se lo legalizó una vez que llegó a Israel, se lo condenó y se lo mató. Ese país era Argentina, tengo entendido. Argentina, ¿No estaba en la Patagonia? Estaba en Buenos Aires. En un Gran Buenos Aires creo que lo levantaron. Hasta ahí lo vinieron a buscar. Fíjese que la guerra ya había terminado 17 años atrás, y recién con ese tiempo transcurrido lo terminan encontrando a Adolf Eichmann. Bueno, y vamos a cerrar con también otro grande del tango que falleció un 31 de mayo del 2010, aquel del blanco bandoneón, Rubén Juárez. Qué tanguero que está hoy. Sí, hoy está muy tanguera la mañana. Debe ser por esta lluvia de tiempo así medio... Ahora mañana sale un sol alucinante que nos caga todo. Y bueno, es así. ¿Qué va a ser? Bueno, pero Rubén Juárez para mí, a ver, yo poco entiendo y mi oído no da para mucho, pero con Roberto Goyeneche, con Jorge Falcón, son como las tres voces más interesantes del tango, más lindas. Pero aquí lo vamos a escuchar a Rubén Juárez y su blanco bandoneón.
flaco. Bueno, déjala pasar, loco. No es así, no. Calmate, flaco. ¿Qué te entiendes? Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe quieres cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, sabe que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todos cuentos, todos míos, en un corso contra mano grupir, trampeó a Jesús, no te fías ni de tu hermano, que te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor que devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el amor. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. El análisis de lo acontecido durante la semana, el plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Volvemos a Borrador Definitivo. Adivinando, deben ser las 8:34 más o menos, calculamos. Recordemos que esto lo estamos grabando el viernes a la tarde, porque todavía estamos con la mitad de nuestro equipo aislado por COVID. El martes pasado, 1 de junio, se cumplió un año del choque que hubo en el norte de la ciudad, del cual terminaron muertos Ulises Rial y Ezequiel Corbalán. Ese choque fue en realidad una embestida intencional de un patrullero contra una moto con dos personas absolutamente desprotegidas. Fue un asesinato. Hubo un acto allí en la Plaza Mitre
y nosotros quisimos recoger los testimonios de las personas que están llevando a cabo esta pelea por justicia, que son las madres, la madre de Ezequiel y la madre de Ulises. Vamos a escucharlas. Estamos en comunicación con Sandra Corbalán. Sandra es mamá de Ezequiel Corbalán, uno de los chicos asesinados por la policía hace un año ya. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y acá estamos, destrozados de aquel 1 de junio del 2020 maldito, de esa llamada a las 5 menos cuarto de la mañana que suena mi celular diciéndome que los chicos mi hijo había tenido un accidente, que fuera tranquila, que estaba bien, y mi hijo se estaba muriendo. Claro, vos eso lo contabas el martes en el acto que hicieron en la Plaza Mitre, rememorando ese momento y también reclamando justicia. ¿Querés contarnos cómo estuvo ese acto? Le doy gracias a toda la gente que estuvo, a la CPM, a los abogados, al doctor Ganono, al doctor Lazarino, a familiares, amigos, a la gente de Justicia de los 7 de Pergamino, a toda la prensa que pudo ir. Y bueno, pedir justicia, que el señor de garantía, juez Parodi, se apiade de estas madres que tenemos enterrados a nuestros hijos por una violencia institucional, por una persona que podía identificarlo, había miles de maneras de poder identificarlo, no de tirarle un móvil encima, un móvil sin baliza, un móvil sin luces. Mi hijo nunca supo que de frente venía un móvil policial. Sí, a lo mejor aludieron a ellos, a un llamado que le dijeron, pero ¿quién no aludió? Ellos no pararon por miedo a que sabíamos que el DNU, como es ahora, que me vine corriendo porque en el puente está lleno de policía y todo, para ver que no me pase nada, porque si te llevan el auto no te lo podés recuperar más. Mi hijo estaba sin trabajo, Ulises estaba trabajando en Don, pero Ezequiel era gastronómico. Fue lo único que mi hijo no paró, no había otra cosa. De igual forma, si hubiese sido un chorro, hay formas de poder aclarar todo esto, pero mi hijo no estaba haciendo nada malo, no le encontraron nada esa noche. Aparte, ¿qué pasó? Que metieron toda la gente del barrio San Jorge adentro. ¿Qué pasó? Que primero se llevaron a Ulises muerto y mi hijo en vida se lo llevan 50 minutos después. Cambiaron de escena, cambiaron cubierta. ¿Qué pasó esa noche? ¿Quién dio la orden? ¿Quién estaba en esa noche en el de jefe? ¿Cómo están las escuchas policiales entre Moresco y Bazán, que le dicen son 2 motochorros menos, quédate tranquilo que esto lo hacemos pasar por un accidente? Me parece que San Nicolás tenemos que despertar, porque yo estoy luchando por mi hijo, pero también estoy luchando por todos. Por todo esto no tiene que suceder más. Ellos no tienen que cuidar, no matarnos. Además de todo este proceso de encubrimiento que vos describís, después ustedes tuvieron que bancarse que Moresco, el asesino de tu hijo, y de Ulises, estuviera trabajando en la policía durante muchísimo tiempo más. No, el cómplice sigue trabajando. Es más, el cómplice, si vas ahora, sigue trabajando. Y Moresco está en la casa con medio sueldo. ¿Qué te parece? ¿A vos te parece que no es vergonzoso? Que si yo y vos matamos nos vienen a buscar a los 2 minutos. Es una vergüenza. ¿Qué están tapando? ¿A quién están tapando? Quiero justicia, no voy a parar. Sandra, mi nombre es Juan Lázaro y te agradezco mucho que estés ahí. Y coincido con vos en eso que decís, que más allá de que hubiese sido la peor persona del mundo, tampoco merecía terminar como terminó ninguno de los 2 chicos. Seguramente, imagino, vos estás llevando el dolor, que es inimaginable la pérdida de un hijo, pero a su vez tenés que llevar el dolor de pedir justicia. Me imagino que no debe ser el camino muy fácil, debe haber un montón de trabas, ¿no? Tengo trabas de todas partes. Por ahí me hostigan con Messenger, gente que no sé, porque son todos Facebook truchos. En el Facebook podemos escribir cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí. Yo del Facebook no me voy a llevar. Pero les soy sincera, uno también está metido con la policía y sabemos hasta dónde puede llegar la policía. Lamentablemente yo no me metí con la policía, ellos se metieron conmigo. Yo lo respeté siempre. Yo tenía un local en la avenida Ilía, el 1650, al cual estaba de jefe de turno ese día el señor Ayala, que era jefe de la local, y yo a él me mandaba los móviles para cuidarnos ahí en los negocios. Yo le tenía un respeto terrible, más, yo honraba por la honra que él hacía por mí. Pero ¿qué me hicieron esa noche? ¿Sabe cómo duele llevar esta justicia a ponerse la remera de tu hijo? Moresco tendría que ya estar preso, mi hijo tendría que estar descansando en paz.
¿Por qué tengo que pedir justicia si lo mato? Si las pericias mecánicas van con lo que dice Dayana, que venía, porque en esa noche venían 2 femeninos y una masculina. El masculino es Moresco, el acompañante es Bazán y la femenina es Huesa. Huesa declara la semana de la muerte de los chicos y declara: mi compañero le tiró el móvil a los chicos. ¿Eso no prosperó, esos dichos de esta...? No, prosperó cuando venía Gendarmería. No, al fiscal le sirvieron las pericias mecánicas. Él dijo que hasta que no vinieron las pericias mecánicas no se iba a llevar de nada. Cuando las pericias mecánicas de Gendarmería llegaron al hecho, que llegaron en septiembre, que las puso la mesa a la memoria, porque acá con el COVID no sé lo que íbamos a tener que tardar o esperar, ellos... fueron a hablar con los vecinos y testigos y coincidieron, o sea, cómo están las marcas de cómo le tiran el auto encima. Pierde aceite la moto, le pegan, no sé si al motor, al que le pegan, y queda el manchón de aceite donde fue el encierro. Lleva ya un año esto, me imagino que, yo no te conozco, pero imagino que eras alguien que estaba ocupada en su casa, en las cosas normales de todas las personas, y supongo que ha cambiado mucho tu vida. ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Sabe qué? Lo que más me duele, tenía un negocio de 17 años en la avenida Ilía y me tuve que ir de San Nicolás. Porque ver los policías que se te burlan, que te miran y se te matan de risa, vos no sabés hasta dónde uno puede tener los límites de una persona, ¿Cómo puede ser que el asesino anda en la calle como si nada? El otro día me dijeron que andaba en el centro de San Nicolás. Y si yo mato, ¿puedo andar en el centro? Yo le pregunto al fiscal y al juez, siempre le hice la misma pregunta: ¿qué pasaba si Ezequiel los mataba a ellos o Ulises? ¿Qué pasaba? Ya hubiésemos estado todo amenazados, todo... No, mi vida no es mala de antes, estoy con psicólogo, con psiquiatra, extraño a mi hijo, lo quiero a mi hijo, pero mi hijo no vuelve más. Mi hijo no vuelve más. Mi hijo era un ángel, el que lo puede conocer era la persona más buena del mundo, era incapaz de tener problemas con la gente. Es más, le digo, cuando mi hijo estaba en terapia el martes, el lunes a la mañana, como ellos se querían a sacar a Ulises de encima porque no lo podían identificar, y usted puede creer que hicieron pasar a la morgue a mi hijo con tan solo 17 años, a ver si no era un amigo. Yo estaba tan en tonta que ni me di cuenta. ¿Sabe mi hijo para salir de eso los días que soñó? De cómo estaba Ulises estaba destrozado. ¿Por qué escondieron a los vecinos? ¿Por qué cambiaron la cubierta? ¿Por qué llamaron a la ambulancia de Las Flores? ¿Cuánto tenemos de Las Flores a Barrio San Jorge? La ambulancia, ¿por qué entraron sin sonido? Esa noche nadie dijo qué había pasado en San Nicolás. Vio que cuando pasa algo nosotros tenemos los grupos de los barrios. Che, ¿qué pasó que anoche sonó la ambulancia al tal lado? Che, hubo tiro en la melliza. Che, Yaguarón. Esa noche nadie puso nada. ¿Qué más vamos a tapar? Mi vida era una vida tranquila, una vida de poderlo, de tener futuro. Hoy no, y encima, ¿sabe qué? A los 4 meses se fue mi padre, porque mi padre lo crió y no soportó la muerte de mi hijo. A los 4 meses fallece mi papá, Alfredo Corbalán, el abuelo que crió a Ezequiel Corbalán. Fui mamá de soltera, ¿sabe lo que me costó tenerlo para que me lo arrebataran esa noche que me lo arrebataran? ¿Sabe lo que fue ver Brunella sin su papá en ese acto? Pidiendo justicia con una criatura tan solo de 2 años. Vamos, por favor. Necesitamos justicia. Terrible, Sandra. Una sola preguntita ya para despedirte. ¿En qué momento está la causa en este momento? Ya se elevó a juicio. Sí, el viernes se elevó a juicio. ¿El único imputado es Moresca o...? No, el único imputado por ahora es Moresco. Sí, en realidad sí. Uno debiera decir que es la plana de la policía la que debiera estar imputada, porque desde ahí bajan las órdenes para que estos... Si te supiera la zorra que hay atrás, la gente que hay atrás metida, pero bueno, es así. Estamos en la Argentina. No sé cómo voy a terminar, lo único que le corto y le digo, si algún día desaparezco, siempre le digo a mi familia, no desaparecí porque quise desaparecer, porque me hicieron desaparecer. No sé cómo va a terminar mi vida. Acá hay mucha gente que está tapando muchas cosas y no le soy conveniencia para que yo hable, no sé si me entiende. Era preferible decir 2 motochorros menos en esa noche y 2 madres tontas que no se iban a mover. Nunca se imaginaron que iban a pegar con 2 madres que iban a mover cielo y tierra. Bien, y te lo agradecemos nosotros, te lo agradecemos mucho también porque de alguna manera lo estás haciendo por nosotros.
Gracias por cederme un espacio y bueno, cualquier cosa estamos al tanto, Gracias a todos, Sí, saludos. Tenés todo nuestro apoyo, Sandra, abrazo grande. Muchísimas gracias por estar, gracias. Bueno, y así como la escuchábamos a Sandra, la mamá de Ezequiel, queríamos también recoger el testimonio de Verónica, la mamá de Ulises, así que escuchamos lo que ella nos decía sobre su hijo. Estamos con Verónica Arias. Verónica es mamá de Ulises. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por estar acompañándonos en este momento. Hace un año ya que Ulises ya no está con nosotros, ya no está con vos, que fue arrancado de esta vida por parte de la policía, que tu nietita, que su hija está creciendo sin su papá. ¿Querés contarnos un poco quién era Ulises? Ulises era un chico bueno, trabajador, trabajaba hacía 6 años en la planta sideral para una empresa en el puerto. Cuando a él le arrebataron la vida, tenía una nena de 1 año y medio, que hoy tiene 2 años y medio, la gordita, que sí está creciendo sin su papá y es muy, muy duro para una, imagínate, para la nena. Al principio ella venía a casa, lo buscaba, lo llamaba, y bueno, no sé qué decirte, de mi hijo, ¿no? Pero él era un chico dado. Si tenía que quedarse sin una campera para prestársela a un amigo, se la prestaba. Contanos cómo estás llevando todo este proceso. Bueno, te cuento un poquito de más o menos cómo fue el caso. En ese momento, el año pasado, el 1 de junio, Ulises estaba en casa, en el quincho de casa. Salió 3 de la mañana, habrá salido, pues yo 3 menos 10 estuve con él. 3:05, mi hijo ya estaba muerto, me lo había matado el Pablo Moresco, el que conducía el móvil policial. Yo me entero a las 9:30 de la mañana por un informe que vi en Facebook, que había habido un accidente, que uno de los chicos había fallecido en el acto y el otro estaba en grave estado. Y bueno, después siguió todo eso, a las 11:30 por ahí, recién fui a reconocer el cuerpo de mi hijo y bueno, me tocó despedirlo, no me pude despedir en sí de mi hijo, solamente verlo en la morgue. Y hoy a 1 año en la causa está imputado el Pablo Moresco, pero no está preso y en su momento el fiscal pidió la detención de él y el señor juez Parodi no lo quiso, no la avaló. ¿Vos sentís que hay un proceso de encubrimiento? Sí, del primer momento. El primer momento secuestraron los celulares a los policías, salieron en su momento audios, mensajes donde decía que se quede tranquilo Pablo Moresco, que iban a hacerlo pasar por un simple accidente. Sí, desde el primer momento quisieron tapar todo, dijeron que habían escapado de la policía, que andaban robando. Mi hijo no tenía antecedentes, Ezequiel tampoco. Se encontraron con 2 madres que la van a luchar y la van a pelear hasta el final, porque el nombre de nuestros hijos tiene que quedar limpio, porque muchas personas hablaron mal de nuestros hijos. ¿Y cómo te sentís vos? ¿Te sentís insegura al saber que estás yendo contra la policía? ¿Te sentís amenazada? No, yo por el momento, hasta el día de hoy, no me siento amenazada, ni tampoco les tengo miedo, porque me arrancaron mi hijo, le arrebataron la vida a mi hijo, que creo que voy contra todo y contra todos, pero no les tengo miedo. Mató a mi hijo, tiene que estar preso, esperando el juicio, preso, que me arrebató mi hijo, le arrebató el papá a mi nieta, que mi hijo era la luz de sus ojos, su hija, y nos arruinó la vida, nos arruinó la familia, nos arruinó para siempre. Bueno. Pablo Nicolás Moresco, quiero que esté preso.
Te agradezco mucho, Vero, por esta comunicación hoy, y tenés obviamente todo nuestro apoyo y estamos a disposición tuya para lo que necesites desde nuestro lado. Dale, un millón de gracias. Muy bien, allí pasaban los dos testimonios muy choqueantes, muy duros, los testimonios de tanto de Sandra como de Verónica. No es para menos, ¿no? Es eso que no tiene nombre siquiera. Es algo que no se puede vivenciar en palabras. Pero no, se supone que es algo antinatural, pero que en un sistema como en el que vivimos, con cada vez más violencia de parte del Estado, y donde las generaciones jóvenes son justamente el foco de aquella violencia, particularmente cuando pertenecen a las clases trabajadoras, es cada vez más común, desgraciadamente. Pero, a ver, yo, para ir un poco más al fondo de la cuestión, uno tendría que decir, está bien que las madres busquen y canalicen en Pablo Moresco, el policía que manejaba el patrullero aquella noche y que terminó embistiéndolo, incluso reconocido esto por la compañera, sí, la otra que iba en el patrullero, de Trapisondas esa noche. Ahora, es la institución policial nicoleña, básicamente, la que tendría que sentarse, y es la institución policial como tal. Hace días atrás se conoció el fallo de Chocobar. Lo de Chocobar tiene mucho de parecido con lo de Ezequiel y Ulises, salvo por el hecho de que la víctima de Chocobar había efectivamente robado, e incluso había intentado asesinar al turista inglés, si no me equivoco que era, pero fue asesinado por la espalda. Con lo cual se legalizó. ¿Se acuerdan que en algún momento se llamó la doctrina de Chocobar, donde la policía podía disparar a alguien que corría, aún sin armas, aún sin posibilidades de devolver el ataque, se lo podía disparar y matar por la espalda? Bueno, esa doctrina de Chocobar de alguna manera es la que se aplicó aquella noche de junio del año pasado aquí en San Nicolás, en la zona norte. Sí, hace poco leía un texto que hablaba de que quizás no se había logrado justicia para la víctima de Chocobar, para Pablo Cuco y su familia, porque también había habido un absoluto desinterés por parte de la mayoría de los sectores trabajadores en reclamar justicia para esta familia de esta víctima, y creo que eso es algo que nos tenemos que cuestionar también. ¿Por qué cuando la víctima es morocha, lleva gorra, e incluso cuando ha cometido algún delito parece como si su vida no valiera nada, incluso para los sectores trabajadores, oprimidos y demás? Me parece que eso es algo que nos tiene que hacer muchísimo ruido. Muy bien, vamos cerrando esta primera hora del programa. Vamos con la música que pone final a este momento. Vamos a recordar a Ron Good, a Ronald David Ronnie Good, músico actualmente alistado en los Rolling Stones. Está cumpliendo años por estos días, el 1 de junio está cumpliendo 74 años Ron Good, aquel que largara ya por el año 64 con bandas míticas de aquellos días como The Byrds, The Monster. También pasó por la alineación de Jeff Beck antes de llegar a los Rolling Stones, que es la banda en la que perduró hasta nuestros días. Tocó con los grandes de ese momento, con Jimmy Page, con Jeff Beck, que es con el que lo vamos a escuchar hoy. Y en este caso lo vamos a escuchar con la banda de Jeff Beck. Jeff Beck es uno de los guitarristas más importantes, no tan conocido, pero de los mejores guitarristas que tiene el rock mundial. En esta banda había nombres que después fueron pesos pesados en la música. Por ejemplo, el cantante era Rod Stewart. Ron Good era el de la guitarra rítmica. Jeff Beck era el de la guitarra principal. Nicky Hopkins, el tecladista, fue uno de los mejores tecladistas de la historia del rock. Y conformaban esta banda que tuvo moderado éxito, que pudo haber estado presente porque formaba parte de la programación de Woodstock, pero los egos, que todavía no eran lo que pueden ser hoy, pero que ya existían entre Ron Good y Nick Hopkins sobre todo, llevó a que la banda se deshiciera, esa primera formación se deshiciera. No llegaron a tocar como el Jeff Beck Group en Woodstock. Sí, algunos de ellos, Nick Hopkins tocó con otras bandas, pudieron estar presentes en ese gran recital a cielo abierto que se dio en el año 69. Hubo una segunda alineación de Jeff Beck, pero ya sin Ron Good. Así que de esa primera alineación del Jeff Beck Group, con Ron Good en la guitarra rítmica, que editó 2 vinilos,
que insisto, no tuvieron gran éxito, que pasaron medio desapercibidos, pero que son muy buen material, con la voz de Rod Stewart. Vamos a escuchar esta canción que nos lleva directamente al final de la primera hora. Spanish blues on so long. I took a day job in Bethlehem. I nearly threw in the towel there, but it did not take me too long to get my boots on so long. My Spanish boots on so long. Restoring 15th century tapestry. Oh, Mr. Nesbitt got the best of me. So I strapped on my boots and said so long. Laced up my high boots and so long. Goodbye. Job, you see, 'cause my old boots ain't made no mess to me. Leather boots are just a mystery. My boots ain't said so long. I Spanish boots on it so long. But my boots ain't said so long. Those old Spanish boots. Put on my boots and said so long. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. La editorial del día de hoy va a pasar por un tema. Vamos a inicialar una discusión que creo que va a durar mucho tiempo, porque en ella se combinan muchas cuestiones. Y es de difícil acceso en todo caso si uno la quiere tomar en su complejidad. Estoy hablando de la hidrovía, de lo que se desprende de la hidrovía, del negocio de la hidrovía. En estos días se ha empezado a conocer, se ha empezado a mover esta cuestión, pero hasta aquí creo que no tiene gran presencia en los medios. Uno, lo primero que tendría que decir es ubicar el fenomenal negocio que hay en esta autopista sobre agua, que es la hidrovía. Lo primero que tenemos que decir que el 80% de lo que sale, de lo que el país exporta, sale por esa vía. El 80%.
sea, algo así como $2 y pico de cada 3 que entran al país, sale por ahí. El 90% de los contenedores que andan dando vuelta por todos los puertos argentinos entran también por esa zona. Y también las importaciones entran por esa vía navegable. Entonces, estamos hablando de un negocio que a su vez en el dragado, balizamiento y demás ofrece algo así como $300 millones al año. Y a su vez tiene otro negocio un poquito más chico, pero nada desdeñable, que es la venta de arena. Sí, es un negocio monumental. Hay alrededor de casi 3.000 barcazas por año que entran, 4.500 buques cargados. Y lo interesante de esto, lo trágico en todo caso, es que a partir de la creación de esta hidrovía, eso antes era un río, ¿no? Así como rezaban los carteles de algunos de los militantes que estaban cortando en su momento en protección de los humedales, el puente Rosario Victoria, que decían no es una hidrovía, es un río. Bueno, antes de que se lo concibiera como hidrovía era un río. Empieza a concebírselo como hidrovía en la década de los 90, de la mano de Carlos Menem, y de la mano también de algo que se llama Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Ya la escuchamos nombrar por una de nuestras entrevistadas. Es un plan del Banco Mundial que propone la construcción o la puesta a punto de todo aquello que tenga que ver con la infraestructura para sacar de los territorios sudamericanos todo aquello que tenga valor. En este caso, para las exportaciones a través del río. Hay alrededor de 48 terminales portuarias, tomando desde Timbúes hasta Villa Constitución, son todas privadas. Que nadie controla. Por otro lado, ahí entra y sale lo que sea, y entra en lo que sale en negro es invaluable. Ahora una cuestión, esta hidrovía, como bien decís vos, que empezó a funcionar como tal a partir de los 90, desde esa época tiene la concesión otorgada a una empresa belga, que está siendo juzgada por algunos malos manejos, sobre todo en el canal de Panamá, la Jacques de Null, y a su vez está asociada a una empresa de capitales argentinos, EMEPA, que está ligada a la ruta de los cuadernos, porque a su vez esto en el gobierno kirchnerista tuvo una ampliación de la concesión por decreto, y aparentemente allí entraron a jugar algunos otros arreglos. Pero más allá de esto, lo interesante de ver acá es que en el año pasado la concesión vencía el 30 de abril, venció este 30 de abril, está prorrogada por decreto. En esos días, cuando estaba avanzando el proceso licitatorio, se dio el accidente vial donde muere el ministro Meoni, que ha demorado un poco este proceso. Ahora, es interesante entender que el año pasado el presidente había amenazó con crear una empresa estatal que manejara la hidrovía. Bueno, eso rápidamente pasó al olvido, porque 3-4 meses después el mismo presidente por otro decreto habilitó al ministerio a llamar a una licitación internacional para la conformación de una nueva concesión de la hidrovía. Me hace acordar el caso Vicentín. En todos los casos el gobierno ha tenido esta posición. Siempre ha terminado retrocediendo, sobre todo cuando se trata de estas cuestiones. Ahora, también tenemos que ver que detrás de esto hay una enorme pelea de lo que se llama la guerra comercial. Digamos, el trasfondo de esta cuestión está emparentado con la guerra comercial entablada entre China y Estados Unidos. China en la Argentina ha pisado fuerte en el último tiempo. A través de la empresa COFCO ha comprado Nidera, con eso maneja todo el sector o buena parte del sector agroexportador, y también ha comprado a Syngenta, con lo cual también maneja todo aquel sector ligado al agro que agrega valor, semillas y demás. Por lo tanto, se ha establecido fuertemente ahí. También se está estableciendo en otras partes del país con centrales atómicas, con represas hidroeléctricas, con lo cual está ganando un buen sector del manejo de la economía argentina, algo que no ven con buenos ojos el imperialismo yanqui. Por lo tanto, hubo toda una presión en su momento de Trump y ahora de Biden para que este proceso del manejo de la hidrovía no termine en manos de los chinos. Lo que habría logrado es sacar la licitación, colocar la licitación a nivel internacional en un organismo, el OCDE, que
Organización Cooperativa de Desarrollo Económico Mundial, que está manejada básicamente por Estados Unidos. Entonces, con esta organización, más los aprietes del Fondo Monetario Internacional a través de la renegociación de la deuda externa, esperan poder influenciar y sacar del medio en esta pelea a los chinos. Con lo cual queda claro también lo que es la deuda externa, ¿no? No es un problema de pago o no pago, es un problema de dominación. Es un método política. De dominación política. Por lo tanto, indudablemente debe estar marcada en esta cuestión. Lo que también habría que ver en este proceso, y insisto, nosotros estamos recién rascando el cascarón de lo que es este gran negocio, y solamente iniciamos la discusión. Tenemos la idea de poder hacer una serie de entrevistas que vayan tirando más datos de lo que podamos dar nosotros acá. Pero lo que sí me parece que queda claro, bien claro, es el régimen económico en el que Argentina, y en esto es política de Estado, como dijera Pablo Lada, que es el saqueo. La única salida económica que tiene la Argentina es esta. Entonces, la hidrovía es fundamental para este manejo. Por lo tanto, y una cosa más que podemos agregar, que vos un poco lo decís, no hay ningún estudio ambiental hecho para saber cuáles son los problemas que traería aparejado por ejemplo, el dragado, la profundización del canal de la hidrovía en no sé cuántos pies se está hablando en este momento, creo que 42 pies, donde aligeraría mucho la caída del río, achicaría los cauces, liquidaría prácticamente los humedales. O sea, un montón de problemas que no están ni siquiera estudiados. No hay un estudio ambiental ni siquiera trucho. Acá hay todo un sector político también que dice, por una cuestión de fortalecer el Estado y demás, la hidrovía tiene que quedar en manos estatales. Eso tiene que estar manejado por el Estado para que el Estado sepa cuánto entra, cuánto sale, para que pueda cobrar impuestos y demás. Ahora, lo que hay que decir es que con eso no alcanza. Hay un economista rosarino que se llama Jodorowsky, que él plantea algo muy interesante, que dice, más allá de plantear en manos de quién tiene que quedar la hidrovía, lo que tenemos que plantear es para qué. En eso va esta cuestión ambiental que decís. Porque él dice, si nosotros seguimos planteando que la única alternativa económica de la Argentina, como de toda Sudamérica, es el extractivismo, da igual que quede en manos del Estado o que quede en manos de una empresa privada. En todo caso, es una pelea por ver de cobrar un poco más de impuestos o menos. Es una pelea económica en todo caso, pero el impacto ambiental, todo absolutamente sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros hemos hecho infinidades de veces esta discusión sobre el Estado. Que algo esté en manos del Estado no garantiza absolutamente nada. Lo hemos hecho en el caso de Vicentín. Decíamos, más allá de que Vicentín esté o no en manos del Estado, si no se cambia la matriz económica, si no se deja de sembrar soja para exportarla y sin importar absolutamente nada las consecuencias, los impactos ambientales, sociales, económicos que eso puede traer a los pueblos, de nada sirve. Sí, dicho de otra forma, decir, buena parte de la izquierda está haciendo eje en la necesidad de la nacionalización bajo control obrero. Lo que dice este economista rosarino, y con lo cual podemos coincidir, es decir, todo esto, más allá de partir de que la nacionalización, que el Estado sigue siendo un Estado de clases, aún bajo control obrero, si es para aplicar las mismas políticas de saqueo que se están aplicando, no sirve absolutamente de nada. Sigue siendo una medida, superficial o por lo menos que no cambiaría nada. Por lo tanto, aquí hay que ir más profundo. Es decir, lo que hay que discutir es un cambio de la matriz económica. ¿Qué produce, para qué produce y cómo lo produce la Argentina? Pero para eso hay que discutir quién detenta el poder en la Argentina. Y eso es lo que está de fondo, más allá de cualquier cambio cosmetológico. Sí, parece que nosotros siempre forzamos los argumentos para terminar en el mismo lugar, pero créanlo que no es forzar los argumentos. Todo lleva a discutir la cuestión del poder. Sí, en realidad cada vez eso está cada vez más claro, y lo que pasa es que cada vez se nos presenta como más difícil. En esa dificultad es donde se nos hace difícil pensarlo de otra manera.
Pero de cualquier forma, si tomemos lo de la hidrovía, y la hidrovía va a ser una enorme pelea, porque va a haber una enorme pelea también al interior, ya la ha traído al interior del propio gobierno, diferencias entre sectores del peronismo, sectores del peronismo como Movimiento Evita, empujando para ser parte de esa nueva licitación, sectores de seguramente sindicales y sindicales que son reivindicados por muchos, van a querer entrar en esa pelea. Entonces, esto todavía no lo estamos viendo y probablemente no sea un impacto mediático como puede ser otra cosa, como puede ser el COVID o como puede ser otros elementos. Pero sin embargo, se está jugando en este terreno una de las peleas interburguesas más importantes que va a tener la Argentina en el próximo tiempo. Muy bien. ¿Le parece que vayamos a escuchar música? Por favor, corte un poquito esto. Vamos a cortar con la dulzura. Bueno, en este caso no, vamos a cortar con la amargura. Pero acá vamos a poner a Mariana Baraj. Mariana Baraj nació un 31 de mayo de 1970. Es la hija de Bernardo Baraj. Bernardo Baraj es el saxofonista, por ejemplo, de Alma y Vida. Con él, ella tuvo una influencia de jazz muy fuerte, pero después ha derivado hacia el folclore. Ha trabajado con Catupecu Machu, ha trabajado con Marián Farias Gómez, ha trabajado con Liliana Herrera, con Teresa Parodi, y ahora se ha alargado a su aventura individual, a su aventura solitaria. Así que en este caso la vamos a escuchar acompañada por Gustavo Santaolalla, haciendo esta canción que pone fin a la editorial del programa del día de hoy. Mucho cuidado que viene, que se viene el aguacero. En algo se te parece, porque son muy traicioneros. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. No te fíes de ese viento que te da solo calor. Primero es como la brisa, después es puro dolor. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Mi caja está así chilera, la perdí en el carnaval. Ahogada va con su pena, porque no puede llorar. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Espinoso como el churqui, tenés ese corazón. A veces sos dulce cebo y otras amargo limón. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Me puedo volar. Cuídame un poquito. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a tu consideración. Bien, y después de Mariana Baraj vamos cerrando esta parte del programa. Algunas efemérides, hay cosas interesantes. El 1 de junio de 1874 nace Macedonio Fernández, un escritor reconocido, muy admirado por Borges.
Y en 1914, también un 1 de junio, se realiza el tercer censo nacional. ¿Sabe cuántos éramos en 1914, hace 107 años atrás? No sé, 30 millones. 7.885.237 habitantes. Quiere decir que en 107 años hemos crecido aproximadamente 6 veces. Ah, miércoles, ¿cómo? Digo para tomar dimensión de cómo crece la población. Sí. No digamos ninguna otra guasada, pero ¿cómo crece la población? Sí, están haciendo cosas los muchachos. En 1938, un 1 de julio, se comienza a publicar. Y las muchachas. Bueno, genéricamente, los muchachos. Los muchachos. 1938 se comienza a publicar la historieta Superman. Hay muchos adeptos. Fíjese, ya tiene más de 80, 90 años. Superman, que no sé cuántas muertes debe haber tenido en todo. Bueno, pero siempre. El 2 de junio, no sé si usted saludó a su perro, es el Día del Perro en la Argentina. Yo lo saludo todos los días y le digo que es el mejor perro del mundo. Y en 1973, también un 2 de julio, el boxeador argentino Carlos Monzón vencía a Emil Griffith por segunda vez. Le había ganado en septiembre del 71. Si no me acuerdo si era la primera defensa que hacía del título obtenido frente a Nino Benvenuti un tiempo antes. Así que ahí estaba Emil Griffith, que tenía una historia muy particular. Es aquel que decía, que ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, aquel que llevó a la muerte a Benny Kilpatrick en una pelea después que este boxeador cubano, lo había tratado de homosexual, y él, fuera de sí, no pudo frenarse y le aplicó algo así como 26 golpes seguidos, ya casi sin defensa, de Parrott, hasta que el árbitro pudo detenerlo. Y alguna vez llegó a decir: cuando dije amar a un hombre me repudiaron, cuando maté a un hombre me adoraron. Contradicciones vigentes al día de hoy. Es interesante lo de los boxeadores. Hay otra historia de un boxeador también que se refleja erróneamente en una película cuyo protagonista es Russell Crowe, que es El hombre Cenicienta, que cuenta la historia de otro boxeador. Cinderella Man. Claro, pero el que lo enfrenta ahí es un boxeador que en la vida real había matado a un rival de un solo golpe. Está muy mal relatado en esa película, porque ahí aparece como que se burla de eso y hace gala de ello. Y en realidad este boxeador, si uno busca la historia verdaderamente, llevó eso como una carga en su conciencia durante toda su vida. De hecho, prácticamente apadrinó a la familia de este boxeador al cual había matado económicamente, ayudando a su esposa, a sus hijos y demás. Y de Emil Griffith yo alguna vez leí también que él declaraba que nunca había sido el mismo boxeador después de esa pelea, porque después de eso siempre se refrenaba y trataba de no pelear con toda su potencia, con toda su energía, porque tenía miedo de volver a matar a alguien. Sí, señor, es así, sí, es tal cual usted lo dice. Teníamos también otra efeméride por el día de hoy, yo la estoy buscando desesperadamente, que es la de Muhammad Ali, otro boxeador. Sí, se cumplió un aniversario de su muerte, hace 2015 murió. El 2016, el 3 de junio del 2016 moría Muhammad Ali, quizás el más grande boxeador, si no el más grande, uno de los más grandes, no importaría el caso si es el 1, el 2, el 3, aquel que picaba como una avispa y volaba como una mariposa. Y bailaba como una mariposa. Uno siempre recuerda aquella entrevista en donde él dice, porque era sumamente interesante verlo pelear, pero también era sumamente interesante escucharlo hablar, ¿no? Donde él dice que de niño él iba a la iglesia, como todos los niños que se criaron en una familia religiosa, y él veía las ilustraciones de los libros de historias de la Biblia y se preguntaba dónde estaban los angelitos negros. Y que después, cuando avanzó un poco más y empezó a pensar las cosas de otra forma, dijo, claro, los angelitos negros en realidad no están retratados porque están en la cocina cocinando para los angelitos blancos. Sí, Ali, que realmente era un personaje fuera de lo común en el ámbito deportivo y del boxeo también. Y un 4 de julio es la masacre de Tiananmen, Recordamos que en 1989 aquel proceso movilizatorio que había en China pidiendo mayores libertades, que había comenzado en abril, que tuvo su momento más fuerte en mayo, que en junio el régimen chino había empezado a verlo con malos ojos y a decir que había que terminar de cualquier forma, y de cualquier forma eran los tiros. Ese 4 de junio entran con los tanques a la plaza. Dice el embajador inglés en un informe que mandó a su propio país que vio exactamente él cómo
los tanques pasaban por arriba a los manifestantes y luego los destrozaban, los hacían papilla para terminar tirándolos por las alcantarillas y con mucha presión de agua hacerlos correr los cuerpos de ya masacrados. Se habla de 10.000 muertos, se habla de más de 10.000 muertos, nunca hubo una cifra exacta, pero eso es lo que costó en vidas aquel intento por conseguir algo de libertad, algo de decisión propia de las masas chinas, sobre todo de los sectores juveniles, los sectores estudiantiles, en aquel 89 en la plaza Tiananmen, de la cual se están cumpliendo por estos días 32 años. El 5, cuando ya estaba todo el proceso derrotado, cuando ya los tanques se habían adueñado de la plaza, se da aquel último acto de resistencia, que es el hombre del tanque, aquel que se para con 2 bolsos del supermercado frente a un tanque y no lo deja avanzar. Nunca se supo quién era, se dice que era un estudiante, se conoció algún nombre por ahí, pero nunca se pudo decir realmente quién era. Tampoco se supo su final, algunos hablan que fue a un campo de trabajo forzado en China y que luego fue ejecutado. Lo cierto es que quedó para la posteridad como la representación de la lucha en Tiananmen, de la que ya, como dije, se cumplieron 32 años. De ahí evoluciona después este régimen chino, que es un leviatán, que es un gigante. Sí, que mostró mundial su capacidad para sojuzgar justamente en el proceso del COVID, cuando prácticamente aislaron y por la fuerza metieron en la casa a toda una población, pequeña para lo que es China, pero que demostraron el poder que tiene. Bien, ¿le parece? Vamos a la pausa, a la última pausa del programa. Vamos. Borrador Definitivo te acompaña en el fin de semana de 99.1. De 8 a 10 en digital. Borrador Definitivo. Lo dejamos a tu consideración. Muy bien, y ya entrando en la parte final, ha sido un programa con eje en lo internacional. Un programa internacionalista, si usted quiere, acudiendo a viejos terminología. Sí, vamos a cerrar de la misma manera. Ya venimos desarrollando un poco tanto en el programa que ustedes escuchan como en nuestra página, que no la hemos mencionado en toda la mañana de hoy. Tenemos que darle publicidad porque también esta entrevista que vamos a escuchar ahora se va a reproducir también allí en esa página de internet que es borradordefinitivo.com.ar, donde también todos los domingos más o menos subimos el programa en diferido para los que les da fiaca levantarse a escucharlo en vivo o para los que quieren volver a escucharlo porque dicen, ¿qué carajo habían dicho estos? Así que gracias a los buenos oficios de Luis Cuello, que es nuestro entrevistador estrella por estos días, conseguimos esta nota con María Rivero. María Rivero es integrante del Movimiento Internacional de Trabajadores en Chile y ha sido electa en las elecciones de mayo pasado como constituyente para esa discusión de la Asamblea Constituyente que próximamente estará funcionando en Chile. Así que escuchemos cómo lo describe ella. Desde Borrador Definitivo estamos con María Rivera. ¿Quién es María Rivera, María? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, disculpa. Soy efectivamente María Rivera Iribarren. Soy militante del Movimiento Internacional de los Trabajadores, sección de la LIT en Chile. Y soy además abogada, soy la coordinadora de un organismo de derechos humanos que se llama Defensa Popular y hoy constituyente electa por el Distrito 8 en la lista del pueblo. María, nosotros que estuvimos y inclusive tuve un breve cruce con vos en Chile cuando estuvimos con Juanjo, el compañero de este programa en Chile el año pasado, y vimos un poco la realidad y después vino la pandemia, aprovechada muy hábilmente por los gobiernos para meter la gente adentro, pero parece esto como que hubo un río subterráneo ahí, ¿no? ¿Cómo percibió el pueblo esta situación? Lo que nosotros vemos es que, a partir del 18 de octubre en Chile se desató una revolución. No es una revuelta cualquiera como generalmente le llama la gente, y es una revolución porque hubo una irrupción violenta de las masas, ¿no es cierto?, exigiendo cambiar todo, atacando los símbolos del capitalismo principales acá, sobre todo en la capital, ¿no es cierto?, en Santiago, pero también en regiones. Y la característica principal de ese proceso es que no tuvo nunca dirección definida. Entonces, esa fue una característica que, por un lado,
se tardó, digamos, no pudieron entregar literalmente el movimiento, pero sí fue una debilidad en ese sentido, que no hubiese dirección. Entonces lograron encauzarla y lo que logró esa movilización, entre otras cosas, es arrancarle a la burguesía primero ese plebiscito para preguntar si queríamos o no queríamos cambiar la constitución de Pinochet. Ahí hubo una participación bastante importante del electorado, donde arrasó con un 80% casi, ¿no es cierto?, el apruebo y un 20% de rechazo, y entre eso siguieron las movilizaciones y la presión social, arrancándole también a la burguesía otras conquistas bastante, digamos, sentidas e importantes. Son ya 3 retiros del ahorro previsional que estaba en manos privadas. Y esas son conquistas que el pueblo ha conseguido y que lo hace estar expectante. No es que se cerró el proceso, para nada. Nosotros decimos que el proceso sigue abierto, que este proceso constituyente es parte de esta revolución, no es por separado. De hecho, digamos, se está centrando en discusiones muy importantes ahora, como son la libertad de los presos políticos, que no está considerada por la burguesía, pero que hay un sector al menos de vanguardia que va, esperamos, en aumento, tomando esa demanda en sus manos y exigiéndola. Y eso es lo que está pasando. Está expectante la clase trabajadora. Hay bastante movimiento ahora de los trabajadores, incluso ya después de la convención hubo una huelga importante, digamos, de un sindicato de subcontrato minero en Chuquicamata, que pasó por encima de la burocracia y ellos se movilizaron, se tomaron en la entrada de la mina y estuvieron unas horas hasta que consiguieron, digamos, por lo menos lo que estaban pidiendo, que eran reivindicaciones económicas y de seguridad y otras demandas así. Entonces están expectantes también los trabajadores. Hemos tenido, yo por lo menos desde mi ubicación antes como candidata y ahora como constituyente, tengo un programa absolutamente definido, que es la participación popular de la clase trabajadora y del pueblo en esta constituyente, y exigiendo como una necesidad urgente la libertad de los presos políticos, reivindicando el fuera Piñera, que salga del gobierno para que esta constituyente no se haga, ¿no es cierto?, en el marco de un gobierno criminal, y además exigiendo no respetar el acuerdo por la paz que firmaron todos los partidos con representación parlamentaria, rayando la cancha o poniendo los límites a esta constituyente. Y eso lo estamos discutiendo con sectores importantes de trabajadores de todos los ámbitos y con asambleas populares y sectores sociales. Hay un sector efectivamente que llamó con la consigna "yo no voto, me organizo", pero que nosotros vemos que fue absolutamente marginal, literalmente derrotado, porque si bien votó menos gente, pero no es poco, el 43% del electorado que haya votado, y ese 47% que fue a votar el 15 y el 16 de abril, evidentemente hoy día va en aumento, porque hay mucha necesidad de participación, convocatorias. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿qué está pasando con las asambleas? ¿El resultado electoral impactó sobre lo que venía ocurriendo? Si tú, por ejemplo, preguntas si hay movilizaciones multitudinarias masivas, no hay. Hoy día la expresión se está dando justamente por otro lado, porque está la gente organizando la discusión, y efectivamente el pueblo chileno hoy día es un sector importante, y no es, claro, que es la vanguardia en el sentido de que si se está organizando ya debe ser considerada vanguardia, pero la gente tiene expectativas de participar en esta constituyente. Entonces yo creo que ese va a ser un punto de quiebre, porque obviamente la institucionalidad no está ni cerca de pensar eso ni de desear eso, y la expectativa de la gente no es confianza en lo que va a suceder, sino que es ánimo de querer de verdad discutir el Chile que queremos. Y eso hay mucha, no son las mismas asambleas territoriales del 18 de octubre, hay efectivamente ollas populares, continúan en muchas partes, porque hay mucha cesantía, casi 1 millón de cesantes en Chile,
pero yo veo gente que no participó, incluso organizadamente, en el estallido, por así decirlo, hoy está organizada y está convocando y está emplazando y está queriendo que los constituyentes vayan a los territorios a discutir, a escuchar y a discutir. Todo el mundo empieza a plantear cuestiones que antes no nos imaginábamos. Por ejemplo, lo único que se planteaba masivamente era la recuperación del agua. Hoy día ya se está instalando la recuperación de todos los recursos naturales, cobre, litio y demás, digamos. La aparición o la irrupción de la lista del pueblo con 27 constituyentes, evidentemente que movió el tablero de la política en Chile. Eso fue en la superestructura, por así decirlo, fue un golpe duro a la institucionalidad, a los partidos tradicionales. Ahora, como la lista del pueblo es una lista, no es un partido, no es un movimiento, no tiene centralización, tiene un programa bien reformista, no significa, digamos, que va a indicar el camino que tiene que seguir el pueblo y los trabajadores. Vos acá marcás un hecho que yo creo que es muy importante, como que en Chile cambió mucho y en otro aspecto no cambió nada. Cambió la predisposición de la gente, pero desde el punto de vista del régimen no cambió absolutamente nada. No, lo que sí, el régimen está absolutamente debilitado. Piñera no controla ni siquiera a sus más cercanos políticamente. Y lo que pasa es que continúa en el poder porque los partidos que están en el Parlamento, las Fuerzas Armadas, Carabineros y los dueños del país, los grandes empresarios, lo sostienen, porque si no, Piñera hace mucho rato habría salido del gobierno. Pero hay una crisis galopante en las Fuerzas Armadas y Carabineros, una crisis muy profunda. Hay, digamos, carabineros presos por corrupción, hay como 200 funcionarios del ejército que están investigados y formalizados. Ya no existe la iglesia como institución que tuvo siempre mucho peso en Chile. El Parlamento está absolutamente desprestigiado, deslegitimado. Entonces, el régimen, si bien no ha caído, pero no ha caído efectivamente porque no hay dirección que empuje a tirar. Porque si no tiene mucho como sostenerse. Y por eso hoy día esta constituyente es la que está gozando, digamos, en alguna medida de legitimidad. ¿El 60% de gente que no fue a votar no le quita legitimidad? O sea, hasta ahora la convención constituyente es el organismo de la superestructura que goza de una legitimidad que no podemos hablar del 100%, primero porque hay políticos tradicionales dentro de la constituyente también, pero goza de una legitimidad. Y yo insisto, el voto es de quinto orden. El voto no va a definir la lucha de clases. El problema acá más urgente es lograr aunar en un programa de lucha a todos los sectores. Pero hubo mucha gente que no fue a votar, sin embargo ahora está con la necesidad de que esta convención la escuche. Lo que pasa es que esta elección evidentemente es una expresión distorsionada, pero es una expresión de la lucha de clase también. Y el pueblo en un sentido lo considera un triunfo. Entonces hay aquí una revolución abierta que está en estados distintos, porque la revolución no es todos los días millones en la calle ni incendiando todo, pero eso está abierto y es una posibilidad continua. Es en el marco del sistema burgués, con las leyes de la burguesía, porque hoy día todavía las masas no hacen el ejercicio completo de derrumbar eso, lo que no significa que eso esté cerrado. Una cosa que es en todo el proceso que se abrió en octubre fueron casi la ausencia del movimiento obrero. Sí, efectivamente, no participó del estallido del movimiento obrero organizado, pero sí participó en las calles, en los barrios, con sus familias, individualmente, eso sí. De hecho, los que están presos en su mayoría, hay muchísimos obreros. Entonces, efectivamente, como con sus estructuras, no participó, con sus organismos de base ni nada, no. La CUT no estuvo ausente, hay una sindicalización bajísima en Chile. O sea, que vos ves que puede llegar a abrirse un proceso en ese sector. Yo creo que claro que es posible, porque la expectativa que tienen de resolver vía la nueva constitución sus demandas no va a ser posible resolverlas. Que una nueva constitución puede ser un lindo poema,
pero si nosotros no expropiamos a las grandes empresas y no expropiamos y no recuperamos para el Estado con control obrero todos los recursos naturales, vamos a seguir en lo mismo que estamos. ¿Qué pasa si hoy se plantea que esa convención constituyente se convierta en una asamblea constituyente soberana? No hay ninguna posibilidad que se haga sin una movilización. Y es por eso que también nosotros por lo menos estamos convocando a que se haga una huelga general, a que se movilice, a que haya barricadas, protesta, que salga la gente a la calle, para que no permita que se inicie esta convención constituyente antidemocrática. ¿Cuánto de eso va a resultar? Hay que verlo. ¿Por qué decís antidemocrática? Y es antidemocrática porque está primero en el marco de la democracia burguesa y tiene rayada la cancha, tiene límites, porque exige que las votaciones sean determinadas por 2/3 y después no se pueden cuestionar ni revisar los tratados de libre comercio, que son los que permiten la aplicación del modelo neoliberal que tiene al pueblo en la miseria. No se permite tampoco que se cuestione, que se objete o que se revise la ubicación de las autoridades antes que termine el periodo. Y después, en cuarto orden, que es muy importante también, que no tienen derecho a participar de esta convención constituyente ni de esta discusión todos los presos políticos que están en la cárcel a consecuencia, digamos, de luchar y que en definitiva consiguieron que se esté discutiendo ahora esta convención constituyente. No tienen derecho a participar los estudiantes menores de 18 años que fueron quienes iniciaron, digamos, esta revolución. Entonces es antidemocrática por donde se le mire, pero partiendo, digamos, porque la estamos haciendo en el marco de un régimen y de un sistema burgués. ¿Puede ser carne esta cuestión de vincular una nueva oleada de luchas con el problema de saciar esas expectativas democrático-burguesas con la constituyente? Yo tendría que decir que nosotros apostamos a que se profundice la lucha, puede ser no inmediatamente, pero que sigue abierta la revolución, y que yo insisto, el problema más grave que tenemos es que no hay dirección revolucionaria. Entonces eso debiera explicarte, digamos, que la posibilidad va a ser mucho más lenta de lo que esperamos, que vamos construyendo para allá. Bueno, María, yo la verdad que tendría para preguntarte 200 millones de cosas más, pero te agradezco muchísimo la atención, estaremos siguiendo la realidad y seguramente te convocaremos nuevamente. Bueno, ya, pues un abrazo, muchas gracias, abrazo a las compañeras, compañeros, viva la lucha del pueblo argentino, que siempre lo tenemos presente. Yo la verdad que me siento muy argentina, viví casi una década allá. Tengo un hijo que nació en Argentina y la verdad que tengo muchísimo cariño por el pueblo trabajador argentino. Y también estoy ahí, tú sabes que seguimos ahí con Sebastián Romero preso. Tenemos que unificarnos todos los países latinoamericanos para liberar a nuestros presos. Acá estamos trabajando por la libertad de todos los presos, no solo de los presos a partir del 18 de octubre. Para nosotros han existido los presos políticos a pesar de que Piñera lo niegue. Y decimos libertad al comandante Ramiro, libertad a todos los presos políticos de antes y después de la ideología que tengan y por las acciones políticas que hayan decidido. Reivindicamos nosotros a los presos políticos y los defendemos y vamos a luchar hasta conquistar la libertad de todos. Abrazo, compañero. Muy bien, y ahí pasaba María Rivero, interesante ver ese proceso chileno en toda su magnitud, por más que el espejo de la democracia burguesa deforme un poquito los contornos de esta lucha que empezó allá por octubre del 19. Es una expresión distorsionada de la lucha de clases, como la misma entrevistada lo dice. Exactamente. Así que vamos ya a la música, vamos a recordar a Alanis Morissette. Alanis Morissette nació en Ottawa, en Canadá, un 1 de julio del año 1974. Es cantante, guitarrista, compositora, es actriz y a su vez es la que lanzó al mercado mundial uno de los discos más vendidos de la historia del rock, casi de los más vendidos por una mujer, pero que está entre los más vendidos en todo nivel, que se llamó Jagged Little Pill. No sé cómo lo habré pronunciado, pero bueno, vamos a escuchar no me arriesgo a dar ninguna opinión. Vamos a escuchar a Alanis Morissette. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me, is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak
quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face, how quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? 'Cause the love that you gave that you made was a table that ain't good enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me and hold me until you died, till you died, but you're still alive. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know. Cause I joke that you laid in the bed that was made, and I'm not gonna fade as soon as you close your eyes. And you know it. Every time I scratch my nails down someone else's back, I hope you feel it. Well, can you feel it? Well, I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know. I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a tu consideración. Bien, y pasó a la misma Vicente y pasó también el programa. Usted quería la del estribo, le doy la del estribo. Sí, la verdad, un programa interesante hoy. Espero que hayan disfrutado escuchándolo tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Algo que nunca se ha dicho eso, ¿no? Quería recomendarles que ingresen a nuestra página borradordefinitivo.com.ar, que la sigan, que le den me gusta. Yo no sé muy bien cómo funciona esto de darle me gusta a una página web, pero sé que se puede hacer, así que háganlo. Que si quieren que le mandemos las notas, nos manden un mensajito con su número de WhatsApp y nosotros le mandamos las notas nuevas que vamos sacando semana a semana, porque me parece que es sumamente importante tratar de difundir estas cosas que intentamos tomar un poco en el programa, un poco en esta página web que no toman otros medios de comunicación. Vuelvo a sentir el placer de un acto de Libertad. Así decía hace mucho tiempo atrás un gran periodista. Bien, nos vamos, renovamos nuestra esperanza de que el sábado que viene lo hagamos desde el estudio con todo el personal completo, con Edu totalmente recuperado, con Alejandro también totalmente recuperado, con los que están con nosotros que no estemos, que estemos igual, por lo menos igual, con los que no aparecen ante el micrófono, pero que también tienen que recuperarse. Y bueno, nos vamos con Patti Smith, la renegada Patti Smith y Down on Train. Outside another yellow moon punched a hole in the nighttime, yeah. I climbed through the window and down to the street. I'm shining like a new diamond.
Yo